Bienvenido y bienvenida a este curso de Python para principiantes. En el capítulo de hoy vamos a trabajar con los tipos de datos, así que vamos a ver cómo se utilizan estos. Tipos de datos. Los tipos de datos se utilizan para asignarle a una variable el tipo de operaciones con las cuales puede trabajar. Además, hay que tomar en cuenta que los tipos de datos más utilizados son los siguientes: el tipo de dato int, el float, el booleano y el tipo cadena o string. El tipo de dato int o entero se utiliza para trabajar con números enteros, los cuales no tienen ni decimales, tanto positivos como negativos. También tenemos otro que es tipo numérico, que es el float, que usa números flotantes o reales. Son los que tienen decimales tanto positivos como negativos. O sea, con estos dos que son tipos numéricos, a los que se refiere, por ejemplo, los números enteros son 1, 2, 3, 4, 5, etc. Los reales o decimales son los 1.1, 3.4, 7.5, 9.9, etc. Otro también que tenemos es el tipo bool o booleano, que es básicamente el tipo lógico, ya que básicamente solo acepta valores verdadero o falso, o sea, sí o no, true o false. Y el tipo cadena, que solo sirve para manejar textos. Bueno, ya teniendo esto claro, ahora vamos a ver cómo podemos utilizar estos en Python. Antes de empezar a dar algunas demostraciones, hay que dejar claro algo. En Python, a diferencia de otros lenguajes de programación, nosotros no necesitamos identificar el tipo de dato que vamos a utilizar. O sea, ¿a qué se refiere esto? Por ejemplo, si estuviéramos usando Java o Java, en vez de ponerlo como lo haré de la siguiente forma, pondría el nombre del tipo de dato, después creo la variable y asigno el valor. En Python no pasa esto. Aquí nosotros no hacemos eso, sino que creamos la variable y Python detecta el tipo de dato de forma interna. Así que teniendo claro esto, ahora sí vamos a empezar a hacer los pequeños ejemplos. Como había dicho, el tipo de dato cadena o string solo permite manejar texto. Entonces, un ejemplo sería un pequeño programa el cual muestre un nombre. Por ejemplo, para esto entonces creo la variable nombre y aquí es donde entra el tema de los tipos de datos. En este caso, para mostrar texto yo tengo que usar comillas dobles o simples dentro de la variable. Y con esto ya identifico el tipo de dato o con el valor. Por ejemplo, en este caso yo le pondré Juan. Print, nombre de la variable en este caso es nombre. Un ejemplo de int y float en este caso, que son numéricos, yo tengo que identificarlo poniendo el tipo de valor. Por ejemplo, en el de int voy a hacer un pequeño programa que sume dos números. Entonces para esto creo dos variables. Por ejemplo, una n1 y una n2. n1 tendrá un valor de 5 y n2 un valor de 5 también. Pongo print y dentro de print pongo que n1 se sumará con n2. Entonces pongo el signo de más n2. En float básicamente pondré exactamente lo mismo, pero con valores reales. Entonces, en vez de ser 5, pongo 5.1 o 5.7. Lo mismo en la otra. Y estos serían unos ejemplos básicos, muy básicos realmente. Voy a explicar un poquito. Miren, aquí en Python ya automáticamente está identificando el tipo de datos que estamos utilizando de forma interna. ¿Cómo es esto? Miren, Python con su intérprete internamente identifica todos los tipos de datos y todos los contenidos que éste tenga. Entonces lo que hace es tenerlo de forma interna con parámetros. En este caso,
para los tipos cadena o texto o string, usamos comillas simples o comillas dobles para identificar que vamos a trabajar con un texto. Si es un número entero, identifica que solamente se muestra el número y no tenga un punto, que ya lo vería real. Y con los flotantes o los float o reales, pasa que estos se identifican por tener el número y el punto y el número siguiente para poder identificar ya que, aunque siga siendo un tipo de dato numérico, este es de tipo real, ya que trabaja con los decimales, que es básicamente cuando se trabaja con el punto y algo. Bueno, y un ejemplo de bool sería un pequeño programa que compare valores. Como les dije, bool o booleano funciona para saber si algo es verdadero o falso. Entonces voy a crear una variable llamada duda. Este será igual, ojo, a 3 comparado con 3. Print, pongo duda. Y este ya sería el ejemplo de bool, ya que simplemente estamos comparando. Pero, ¿qué pasa aquí? En este caso, cuando yo ejecute y veamos el apartado donde se muestra bool, verán que sale true, o sea que es verdadero, porque 3 es igual a 3. Pero si yo cambiara ese valor, por ejemplo, a 2, me será false, o sea que es falso. Pero vamos a ejecutarlo. Ejecutamos, vamos a ver. Y como ven aquí pasa lo siguiente. En cadena me muestra el nombre de Juan. En la parte de int, que hice una suma, me muestra el valor de 10. En el float, que también se hizo una suma, se muestra 11.4. Y aquí, como dije, en bool se muestra true. O sea que esa operación es verdadera. Ahora yo voy a cambiar un valor. Como dije, en este caso pondré 2. Guardamos y volvemos a ejecutar. Y como ven, ahora dice que es falso, ya que 2 no es igual a 3. Como pueden ver, trabajar con los tipos de datos en Python es bastante fácil. No tiene ninguna complejidad. Así que bueno, este fue el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.